Buen día y vamos a hablar sobre el trabajo principal de investigación psicológica clínica enfocado en la problemática de la UPD que manejamos. Pero antes de centrarnos en el tema principal, me gustaría hablar un poquito de los antecedentes de lo que tiene esta problemática. Y es, primero, Matangolo nos dice que el maltrato físico y psicológico están bastante normalizados en las pautas de crianza. ¿Qué entendemos por maltrato físico y psicológico y especialmente maltrato infantil? Este es una acción o omisión cometida generalmente por padres cuidadores que hieren o amenazan la integridad físico-emocional del niño, niña y adolescente. Son acciones que si bien son delicadas, las familias piensan o han manifestado que le integran sus pautas de crianza para establecer límites y disciplina en el hogar. Los padres lo consideran adecuado para la educación de sus hijos en el más de dos tercios de la población, por ejemplo, en Estados Unidos. Para ello yo paso también a las consecuencias del castigo físico y humillaciones que tiene esta parte, y es que hay mayor desregulación emocional, hay mayor sensibilidad y reactividad al estrés, los vuelve más vulnerables a tener este tipo de maltrato a futuro o de imitarlo en otro contexto social, ya sea en el colegio y demás. Pero si bien conocemos las consecuencias, algunos padres consideran, y hay estudios donde argumentan que este castigo físico lo utilizan por ciertas características, y en un análisis de discurso que le hacen a unas entrevistas de unos padres hecho por Capano y Bosch, ellos identifican que hay cinco razones. La primera es porque los padres identifican mayor eficacia en la educación de sus hijos cuando emplean el castigo físico. También hablan de la naturalización del fenómeno con unas hablando de razones culturales, y es que todo el mundo, dicen todo el mundo lo hace, entonces no le ven nada de malo si todo el mundo lo hace. También hablan del cansancio y el estrés, y es que después de decirle al niño varias veces haga esto o no haga aquello, ellos ya utilizan el castigo físico como una forma de no saber qué más hacer, aparte que las generaciones anteriores a ellos siempre los practicaron con ellos, entonces no conocen otra forma de cómo hacerlo. Para ello paso a la justificación de este proyecto, y es que en las cifras que hemos identificado, cada 3 de 4 niños menores de 5 años experimentan disciplina violenta por parte del cuidador a lo largo del mundo, según el ICDF. También hay cifras de 8.796 casos de violencia intrafamiliar registrados en Colombia, lo cual lleva a la ley 2089 del 2001, que trata de prohibir el castigo físico y los tratos crueles, humillantes y denigrantes al niño, niña y adolescente. También hay decretos que intentan hacer pues que esto se cumpla. No obstante, pues hay mucha naturalización, hay mucha validación sobre el fenómeno. Entonces la idea de este proyecto es que busquemos entrar a las experiencias, a lo profundo del fenómeno para poder buscar después estrategias de cómo afrontarlo. Vamos a abordar un poco acerca del problema de investigación. A partir del fragmento de la entrevista podemos ver cómo una persona recuerda experiencias de disciplina y también de sanción parental durante su infancia. Sin embargo, pues aquí también lo importante, aparte de lo que se menciona que ocurrió, también es importante cómo las experiencias son interpretadas en la adultez. En el rato se mencionan situaciones que implican formas de disciplina que podrían llegar a ser percibidas de distintas maneras, pero las personas pueden llegar a recordarlas como formativas. Esto nos lleva un poco a cuestionarnos algo importante, y así todas las personas interpretan este tipo de experiencias de la misma manera. A raíz de esto surge el problema de investigación, y es que existe una variabilidad en la forma en la que los adultos interpretan las experiencias de disciplina y de sanción parental vividas en la infancia, mientras pues algunas personas las interpretan como tal vez aprendizajes importantes o pueden llegar a ser percibidas como experiencias negativas o emocionalmente significativas. Esta diferencia en la interpretación es clave, un poco porque influye la manera en la que las personas construyen su identidad, su relación también con la autoridad y su forma de entender algunos vínculos familiares. Y a partir de esto planteamos la siguiente pregunta de investigación, y es cómo interpretan los adultos las experiencias de disciplina y sanción parental en su infancia. Con esta pregunta buscamos comprender un poco cómo las personas interpretan y también han significado esas experiencias dentro de su historia de vida. Acerca de la hipótesis y el objetivo, que lo que buscamos es comprobar hipótesis de manera estadística un poco a raíz de cómo las personas interpretan y le dan significado a sus experiencias de disciplina parental, que era lo que mencionaba hace un momento. En este sentido, planteamos tres hipótesis interpretativas. La primera es que los adultos tienden a interpretar las experiencias de disciplina parental como algunos eventos formativos dentro de su historia personal. Esto significa que aunque en algún momento pudieron haber sido experiencias difíciles, con el tiempo pueden llegar a ser percibidas como algo de aprendizaje o de crecimiento.
La segunda hipótesis plantea que el significado que se le da a estas experiencias depende del contexto emocional y relacional con la figura parental, ya que pues no es lo mismo una experiencia de disciplina en un ambiente de afecto y cuidado que donde hay tal vez un poco de distancia emocional o algunas experiencias negativas. La tercera hipótesis propone que la narrativa autobiográfica influye en la interpretación de esas experiencias. Esto quiere decir que las personas organizan sus recuerdos dentro de una historia coherente sobre quiénes son y asimismo pues reinterpretan lo vivido para darle un sentido en su identidad. Y finalmente, el objetivo general de esta investigación es analizar el significado que los adultos otorgan a las experiencias de disciplina parental vividas durante la infancia. Por otro lado, podemos encontrar en el diseño de investigación el diseño cualitativo hermenéutico interpretativo, el cual se basa en poder permitir y comprender como tal a profundidad cuáles son esos significados de los adultos los cuales se vinculan como tal a esta investigación. Este diseño como tal comprende el significado de esas experiencias humanas, como lo es el discurso de los participantes sobre la experiencia que han tenido de acuerdo a la disciplina parental en su infancia, que se va a interpretar los relatos y las narrativas de cada uno de ellos. Por otro lado, en el posible muestreo podemos encontrar un muestreo intencional o teórico. ¿Qué quiere decir el muestreo intencional? Este se seleccionan aquellos sujetos o aquellos participantes porque cumplen ciertas características específicas relacionadas con la investigación. Y por otro lado, podemos encontrar el muestreo teórico, el cual la selección se va ajustando progresivamente de acuerdo a lo que va emergiendo en el análisis como tal de los datos, buscando profundizar y contrastar más sobre la investigación. ¿Cuáles son aquellos participantes que vamos a tener en cuenta? Adultos entre edades que oscilan entre los 25 y los 45 años, que recuerden aquellas experiencias significativas de disciplina parental en su infancia y que por supuesto estos participantes estén de acuerdo en que puedan narrar como tal aquellas y reflexionen aquellas experiencias y como tal ese número estimado de muestreo teórico es entre 10 a 15 participantes. Entonces, vamos a ver los posibles instrumentos. Es un estudio hermenéutico interpretativo, como habíamos mencionado. Estos instrumentos no buscan medir variables de manera estandarizada, sino facilitar la producción de significados, relatos y experiencias subjetivas. Entonces, son flexibles, abiertos y adaptables al contexto del participante. El primer instrumento es la entrevista semiestructurada en profundidad, y pues con esta queremos recolectar información que permita acceder a las narrativas subjetivas de los participantes. Su estructura es flexible, es de carácter dialógico, el significado se co-construye entre terapeuta y participante. Hay una profundización progresiva, se parte de experiencias generales hasta más específicas. Las posibles dimensiones a explorar, tenemos allí varias, pero entonces las más importantes son recuerdos de infancia, emociones vividas en el momento del recaño, la interpretación actual de esas experiencias, la relación afectiva con la figura parental y el significado atribuido. Ejemplos de preguntas están estas que vemos allí en pantalla: cómo describiría la forma en que sus padres lo corregían o disciplinaban, y las otras que vemos allí, todas respondiendo pues a la intención de interpretar esas narrativas subjetivas. También tenemos el relato autobiográfico. Básicamente se les solicita a los participantes que hagan un relato escrito sobre una experiencia significativa de disciplina parental. Con esto pues podemos elaborar una reflexión más profunda donde el participante organiza su experiencia. Las posibles consignas, entonces describa una experiencia de regaño, explique por qué considera que esta experiencia fue importante, y así identificamos metáforas, construimos sentido narrativo y hacemos un proceso de resignificación. También tenemos la línea de vida narrativa. Entonces consiste en que cada participante ubique eventos significativos de su infancia relacionados con la disciplina en una línea temporal. El objetivo es identificar momentos claves, analizar la continuidad y la ruptura en los significados atribuidos. Y allí vemos algunos elementos posibles, que son la edad, la figura, etc. Luego seguimos al diario, el diario reflexivo del participante. Entonces allí la idea es que
él registre sus pensamientos posteriores a la entrevista. Así podemos captar los procesos de resignificación y profundizar en aspectos no expresados inicialmente. También el diario de campo del investigador es muy importante porque nos permite a nosotros tener observaciones del lenguaje no verbal, el contexto de la entrevista, relaciones y reflexiones interpretativas. El posible procedimiento, entonces en el posible procedimiento vamos a decir que no es rígido, es flexible, es interactivo, es reflexivo, recolecta y analiza, y así también esa recolección y análisis se dan de manera simultánea. La fase preparatoria, entonces la delimitación del problema y el enfoque hermenéutico, luego la revisión teórica profunda sobre crianza, narrativas autobiográficas, enfoques interpretativos en psicología clínica. Luego el diseño de instrumentos iniciales, que la guía es la entrevista. Pasamos a la recolección de la información, entonces entrevista inicial, etapa 1, etapa 2, producción narrativa y luego profundización, cada una allí como con unos aspectos a evaluar. Luego pasamos a la transcripción y organización, se transcriben las entrevistas literalmente, se organizan los relatos escritos y se sistematiza el material en unidades de análisis, que es muy importante. Luego pasamos a un paso a paso, entonces empieza con la lectura comprensiva inicial, luego la identificación de unidades de significado, la construcción de categorías interpretativas, la interpretación contextual y por último la integración teórica. Estas tienen cada uno unos elementos que podemos ver allí en las diapositivas. Seguimos, por favor. Pasamos a la validación interpretativa, entonces allí hay una triangulación para ver qué tanta validez hay de manera interpretativa. Entonces se triangula, por ejemplo, la entrevista con el relato y la línea de vida, y luego hay una devolución a los participantes, donde hay como una confirmación por parte del analista, y pasamos a la reflexión del investigador. Luego ya elaboramos los resultados en la redacción de categorías interpretativas, la inclusión de fragmentos narrativos y la construcción de una comprensión global del fenómeno. El cierre del proceso, el agradecimiento, la garantía de confidencialidad y la devolución de resultados generales. Consideraciones éticas y respectivas, pues la investigación se desarrolló teniendo en cuenta algo fundamental, y es que se trató pues, de un relato real obtenido en una entrevista publicada en medio de comunicación. Se garantiza pues, un manejo responsable de la información, evitando la descontextualización del discurso. El análisis se centrará pues, en los significados expresados de los participantes, respetando pues, el contexto en el que fueron anunciados. Desde ese enfoque hermenéutico se tendrá pues, en cuenta la responsabilidad interpretativa pues, del investigador, reconociendo que el análisis no es neutral. Por ello se realizará un ejercicio de reflexibilidad, identificando posibles prejuicios frente a temas como la crianza autoritaria o las figuras del poder. Asimismo, pues, se va a evitar la estigmatización de prácticas familiares, comprendiendo que estas están mediadas por factores culturales, históricos y sociales. Posibles análisis de datos, pues el análisis de la información se realiza desde un enfoque hermenéutico orientado a la interpretación de los significados presentes en el discurso del entrevistado dentro de un contexto mediático. En esta primera fase pues, se va a realizar una lectura detallada del fragmento de la entrevista, identificando pues, expresiones claves relacionadas con la experiencia de crianza, autoridad paterna y disciplina. Posteriormente pues, se aplicará el círculo hermenéutico, analizando la relación pues, que tienen los participantes, que son las frases específicas como regaños que agradezco, del relato de la entrevista, el relato completo, el contexto social, político y familiar de las personas entrevistadas. Se identificarán unidades de sentidos tales como normalización de prácticas disciplinarias, relación entre autoridad y formación, construcción de significado en la adultez y memoria emocional de la infancia. A partir de estos pues, se construyen ejes interpretativos que permiten comprender cómo el entrevistado o los participantes resignifica experiencias que podrán ser percibidas como estrictas o autoritarias. El análisis pues, también tendrá en cuenta el contexto discursivo, pues considerando que la información se produce de una entrevista, lo cual implica una construcción narrativa influenciada por el medio, el entrevistador y la imagen pública del participante. El análisis pues, será interpretar el sentido
profundo el discurso más allá de lo literal, comprendiendo cómo se configura entre el contexto sociocultural específico del trabajo.